Y hermanas que fielmente todos los miércoles se sintonizan al programa de Anclados en la Verdad. Gracias. Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para su vida. Aquí en la gran familia en Forest Hills, en la ciudad de Tampa, estamos en el mes de marzo honrando la edad de oro. Así que vaya conmigo a la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. También vamos a estar predicando. Ahorita vamos a orar y cuando terminemos, ¿verdad?, la enseñanza y la oración, tenemos, ¿verdad?, pues un party con los ancianos. ¿Está bien? Así que eso ya mismito, vamos allá. Amén. Así que Lucas capítulo 2, verso 36 al 38. Amén, mis amados. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice. Y la iglesia dice. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo. ¿No se apartaba de dónde? Sirviendo de noche y de día. ¿Cómo servía? De noche y de día. ¿Verdad que sí? Sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. La semana pasada comenzamos a hablar sobre esta mujer profetisa llamada Ana y predicamos bajo el tema Sé luz hasta tus últimos días, que lo pueden encontrar ya en nuestro canal de YouTube, Eliezer Carrasquillo. Hoy vamos a predicar sobre la misma historia, pero con otra temática. Hoy vamos a hablar bajo el tema características de una iglesia saludable. Repito, características de una iglesia saludable. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, por el honor que me concedes de poder una vez más pararme en este lugar para exponer tu maravillosa palabra. Mira a los hermanos que están de manera presencial, aquellos que van a ser bendecidos también a la distancia, Dios amado, a través del programa de Anclados en la Verdad o nuestro canal de YouTube. Señor, te pedimos que también tú les puedas llegar a ellos y les puedas ministrar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar en el día de hoy. Qué bueno es el Señor. No, yo creo que no me escuché. Qué bueno es el Señor. ¿Verdad que sí? Así que ¿estamos listos para escuchar palabra del Señor? 3:30. ¿Estamos listos para escuchar palabra del Señor? Aquí hay más de 15, hermanos. ¿Estamos listos para escuchar palabra del Señor? Bueno, pues en su marca, el listo si fuera. Permítame dar un resumen de una manera somera. La palabra somera significa superficial o por encima, de varias cosas que estábamos tocando en el domingo pasado, para beneficio de los que no estuvieron y para refrescar la memoria de los que estuvieron presentes el domingo anterior. La semana pasada comenzamos honrando a la edad de oro. También comenzamos a hablar sobre Ana, esta mujer conocida como profetisa. Una de las cosas que establecimos la semana pasada es que el término correcto para una mujer que tiene el don de profecía no es profeta. Profeta es un término en la Biblia para los hombres. El término en la Biblia para una mujer que tiene el don es profetisa. El domingo pasado también dimos la evidencia de 6 lugares en la Biblia que había mujeres con la manifestación del don profético, donde claramente se les conoce como ellas como profetisa. Amén. Así que también hablamos de la palabra Ana, que significa gracia. Algunos también, ¿verdad?, pues enseñan que el significado tiene que ver con misericordia. Ella era de la tribu de Aser. Aser era el 8º hijo de Jacob. También la semana pasada hablamos sobre aproximadamente los años que había tenido Ana. Hablamos que Ana tuvo 7 años de casada y el verso dice que era viuda hacía 84 años. Cuando usted suma 7 más 84 se va a dar cuenta que Ana tenía, según esta versión, 91 años de edad. Eso es sin contar los años que Ana tenía antes de casarse. Así que para su conocimiento, ¿hay alguna otra versión que usted puede encontrar que diga que no, que los 84 años era la edad que tenía en total, sumando todo lo anterior? Pero sea que tenía 84 años o más de 100, porque va a haber diferentes versiones, eso no afecta, esa diferencia no afecta para nada en lo que Lucas quiere transmitir. El asunto está que era una anciana y que era usada extraordinariamente por el Señor.
una de las cosas que también hablamos el domingo pasado es que siempre se dice que hubieron 400 años de silencio. Y estos 400 años de silencio se rompieron con Juan el Bautista. Y explicamos el domingo anterior que si hubieron 400 años de silencio, realmente eso no se rompe con Juan el Bautista, como siempre se ha enseñado. Porque Juan el Bautista no había nacido y esta mujer, la Biblia dice que ya era profetisa. Explicábamos también la diferencia de edad entre Juan el Bautista y Jesús. Y hablábamos también la semana pasada que cuando María va al templo a presentar a Jesús, mínimo Jesús tenía que tener 40 días de haber nacido, porque después que una mujer daba a luz un hijo, tenía que estar 40 días purificándose y no podía participar de ninguna actividad religiosa. Así que si Jesús tenía aproximadamente 40 años y Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, explicamos también el domingo pasado porque Juan el Bautista era aproximadamente 6 meses mayor que Jesús. Porque cuando el ángel Gabriel visita a María y le dice que quedaría embarazada, el ángel también le dice que Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Así que cuando van a presentar a Jesús al templo, Jesús tenía aproximadamente 40 días de haber nacido. Implica que Juan el Bautista tenía que tener 6 meses más 40 días. ¿Qué significa eso? Que cuando cuando Ana, la Biblia la presenta como una mujer profetisa, Juan el Bautista no tenía ni un año de haber nacido. Así que en realidad, si ella era profetisa antes de que Juan el Bautista naciera, eso implica que en realidad el silencio no se rompe si hubo un silencio, eso no se rompe con Juan, porque antes de que Juan proclamara, ya María era profetisa. ¿Cuántos estamos aquí en el día de hoy? Y eso es un resumen ligero prácticamente de algunas de las cosas que estábamos explicando, ¿verdad? Pues en el día de hoy. Oye, también hablamos de la condición que se encontraba el pueblo cuando Ana estaba, ¿verdad? Pues siendo usada por el Señor. Hablamos que habían tiempos de oscuridad, de crisis espiritual, corrupción en el liderazgo. Explicamos el domingo pasado cómo sabemos que cuando Ana profetizaba había corrupción en el liderazgo. Porque Jesús, cuando llegó al templo y volcó las mesas, habla de la corrupción que había en el liderato de la época. Así que Ana, esta anciana profetisa, tiene que enfrentar esta oscuridad espiritual y ser luz en medio de las tinieblas. Así que Ana, la profetisa, es un ejemplo de una mujer de acción. ¿Hasta aquí todos estamos bien? Muy bien. Ahora, si ya estamos claros en eso, vamos a predicar entonces lo que nos corresponde en el día de hoy. Como profetisa, una de las funciones que Ana tenía era hablar. Recuerdo, si era profetisa, lógicamente una de sus funciones que tenía en ese contexto dado era hablar. Pero hay algo muy interesante porque hay personas que hablan mucho, pero hacen poco. En el caso de Ana nos vamos a dar cuenta que Ana no solamente hablaba, Ana actuaba. Repito, Ana no solamente hablaba, Ana actuaba. Y en Ana, ¿por qué hemos tomado como tema para este día características de una iglesia saludable? Porque en Ana vemos el ejemplo o las características que tiene que tener una iglesia saludable. Esta anciana reflejaba lo que debe de ser el comportamiento de la iglesia. ¿Estamos aquí, mis amados? Le voy a explicar brevemente. Ana era ejemplo de devoción, disposición, entrega, gratitud y proclamación. Repito, Ana era ejemplo de devoción, disposición, entrega, gratitud y proclamación. Esta anciana tenía las características de lo que debe de ser una iglesia saludable. Y quiero entrar ya de lleno a por qué consideramos que esta anciana tenía características de una iglesia saludable. Número 1. La Biblia comienza a describir el comportamiento de esta anciana. Y esto es importante que nosotros lo entendamos porque el comportamiento de Ana dice mucho. Ella era profetisa, pero una cosa es que en ti se manifieste un don y otra cosa es que tú tengas las características en tu vida que Dios desea. El viernes pasado hablábamos sobre los dones, que si usted no vino se lo perdió.
tuvimos un adiestramiento exquisito, hermano, sobre líderes de alcance, y hablamos precisamente el viernes pasado sobre los dones del Espíritu, la manifestación y cómo administrar cuando el Señor, ¿verdad? Pues nos comienza a usar de forma maravillosa. Y Ana, aunque tenía esta manifestación de este don, no era solamente el don que Ana tenía, es como vivía. Porque que usted se manifieste un don no necesariamente habla de su calidad espiritual, porque Dios lo puede usar usted siendo el más carnal en la congregación. ¿Estamos aquí en el día de hoy? Usted, Dios lo puede usar siendo el más carnal en la congregación. Así que no necesariamente el don habla de mí. Escuche bien, el don habla de la herramienta que Dios me da. Lo que habla de mí no es el don, lo que habla de mí son los frutos. ¿Alguien está aquí? Según la Biblia, no es el don quien testifica por usted. El don lo que hace es que testifica la herramienta que Dios te dio. Pero el fruto es lo que habla de cómo tú has permitido que el Espíritu Santo procese tu vida. Así que Ana no solamente tenía herramientas que Dios le había dado, sino que esta anciana también tenía frutos en su vida que son dignos de que nosotros nos detengamos y los evaluemos. Amén, mis amados. Vamos a entrar de lleno. Número 1, la Biblia dice que Ana no se apartaba del templo. No se apartaba del templo. Así que eso implica que Ana tenía, alguien diga conmigo, devoción. No, pero dígalo con devoción. Diga conmigo, devoción. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. La vida de la iglesia no gira en torno al templo. Voy a repetir eso porque quiero que hagamos una aclaración. La diferencia que hay entre la iglesia del Nuevo Testamento y el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. ¿Bien? Vamos a marcar la diferencia. La vida de la iglesia no gira en torno al templo, porque hay una gran responsabilidad que tenemos que cumplir fuera del templo. ¿Estamos aquí? Ahora bien, hay una gran responsabilidad que tenemos que cumplir fuera del templo, pero también se nos manda a congregarnos. Y llegar al templo debe de ser un acto de devoción. ¿Un acto de qué? Lamentablemente muchas veces llegamos a la casa del Señor porque estamos mecánicamente programados que el domingo es día de congregarnos, que cuando están cantando debo de levantar la mano, debo de aplaudir o por lo menos darme 4 meneaditas para que la gente sepa que estoy vivo y que estoy aquí. Y muchas veces hacemos las cosas de manera mecánica, pero en realidad llegar a la casa del Señor no debe ser un acto mecánico, debe ser una devoción. Yo quiero llegar a la casa del Señor porque es mejor estar un día ahí que 1000 fuera de ellos. Yo quiero llegar a la casa del Señor porque yo quiero contemplar la hermosura del Señor. Yo quiero inquirir en su santo templo. ¿Sabía usted que la manera en la que usted se comporta en el templo dice la mentalidad que usted tiene cuando llega? Si usted hay que estarle todo el día diciendo levanta la mano, baja la mano, párate, siéntate, ponte de pie y haz su nombre y quién vive y tantas cosas, mis amados hermanos. No es que sea pecado, pero alguien que está agradecido, en vez de mandarlo a alabar, hay que mandarlo a callar. Alguien está aquí en el día de hoy. Y cuando tú tienes devoción, tú llegas a la casa del Señor. Tú no llegas a la casa del Señor a ver la ropa que se puso la hermana, a ver las corbatas que se puso el hermano. Gloria a Dios por el que llegó y oramos por el que no pudo llegar, pero mi adoración no depende de mi hermano, depende de quién es Dios en mi vida. Y cuando tú tienes devoción, tú quieres llegar a la casa del Señor. Pero hoy en día tenemos tanta devoción que la gente decide hacer cosas en el horario de los cultos. Sí, o sea, el día tiene 7 días, 24 horas cada día. Y ahora comenzamos a reunirnos los viernes, pero usted sabe que todo este tiempo solamente nos reuníamos 2 horas a la semana. Y usted decide en 2 horas, en 7 días, hacer lo que tiene que hacer en ese horario. Fenomenal, maravilloso. Si no tiene opción, se entiende. Si usted tiene que trabajar, se entiende. Pero si usted tiene la capacidad de congregarse y busca una excusa para no hacerlo, usted no tiene devoción. Porque el que tiene devoción, no hay que obligarlo, no busca excusa. El que tiene de devoción ama llegar a la casa del Señor. Y Ana era una mujer con devoción
Y Ana, dice la Biblia textualmente, que no se apartaba del templo. En el diccionario de la Real Academia Española, conocida en sus siglas como DRAE, cuando usted va al diccionario de la Real Academia Española y busca la palabra devoción, el primer significado que aparece es amor. Y esto es bien importante, hermano. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que el motor que me impulsa a hacer todo en la obra del Señor debe de ser el amor. Yo vengo aquí porque amo al Señor. Yo evangelizo porque amo a Cristo. Y todo lo que amo a mis hermanos porque Cristo me amó primero. Y el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo, dice la Biblia, con amor. Así que yo llego a la casa del Señor porque amo al Señor. Ahora, esto es bien importante, amor. Siempre yo les he dicho que el amor tiene que tener repito, siempre les he dicho que el verdadero amor tiene que tener evidencia. Y yo le pregunto a usted en el día de hoy, si le preguntara cuántos aman al Señor, usted va a decir amén, gloria a Dios, o mi alma te alaba. Pero no es lo que dices, es las evidencias que presentas. ¿Se oye? No es lo que decimos, es la evidencia que nosotros presentamos. Amas al Señor, fantástico. Juan capítulo 14, versículo 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra, ¿qué? Pero es que Hebreos 10:25 dice que no dejemos de congregarnos. Eso significa que si tú amas al Señor, Él dice en su palabra: si tú me amas, muestra las evidencias. Señor, ¿cómo quieres que lo evidencie? Sencillo, guarda mi palabra. ¿Qué significa eso? Ve, estudia lo que dice mi palabra y haz lo que ella dice. Así que si ella dice que no dejemos de congregarnos, significa que cuando el congregarme, haciéndolo real, el congregarme para Dios se interpreta también como un acto de amor. Cuando no lo haces mecánicamente. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Así que Ana era una mujer de devoción. Diga conmigo, devoción. Ahora bien, el simbolismo de la vida cristiana es una cruz. ¿Usted ve esa cruz ahí? El simbolismo de la vida cristiana es una cruz. ¿Por qué? Porque mi calidad de vida depende de mi relación con Dios, manera vertical. Y mi calidad de vida también depende de mi relación con los demás, horizontal. Vertical es de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Horizontal sería de derecha a izquierda. Y eso literalmente es el simbolismo de una cruz. Y ahí es que depende la calidad de tu vida espiritual, de cómo es tu relación con Dios, número uno. Y si la Biblia dice que ella no se apartaba del templo, es porque Ana tenía devoción. Esta anciana vivía apasionada por su Dios. Y cabe preguntar en el día de hoy, ¿habrá alguien aquí que esté apasionado por el Señor? No, amén, no, si no tiene mano, levante el codo, la rodilla o el tobillo. Habrá alguien aquí que tenga devoción por Dios, devoción por Dios, devoción con Dios. Que no hay que mandarle a estudiar la Biblia porque ellos saben que hay que estudiar la Biblia. Que no hay que mandarlo a levantar las manos porque la devoción, la pasión que siento por Dios me impulsa a vivir agradecido del Rey. Entonces hay algo bien importante porque Ana no solamente tenía una buena manera de vivir de manera vertical, no se apartaba del templo, sino que Ana también vivía de una manera poderosa, de manera horizontal. Porque hay gente que aparentan tener una vida vertical, tengo una buena relación con Dios. Pero no es compatible tú decir que tienes una buena relación con Dios y una mala relación con la gente. Porque la Biblia dice que como tú puedes decir que amas a Dios a quien nunca has visto, sino amas a tu hermano a quien has visto. Lo que la Biblia está diciendo es, tú estás diciendo que tienes una vida vertical, pero para saber si tu vida es vertical, primero muestra cómo es tu vida de manera horizontal. Muestra cómo es que tú te comportas con la gente, cómo es que tú eres con los demás. Y el caso de Ana la profetisa es importante porque Ana no solamente tenía devoción con Dios, sino que también la Biblia dice que Ana servía de noche y de día.
Así que no solamente yo sirvo, no solamente glorifico a mi Dios, sino que yo tengo una buena relación con las personas, porque yo sirvo de noche y de día. Diga conmigo, de noche y de día. Así que si Ana no se apartaba del templo, es porque Ana tenía, diga conmigo, devoción. Pero si Ana servía de noche y de día, es porque ella tenía disposición. Disposición. Le voy a decir esto con mucho amor y con mucho respeto. Hay gente que, escuche bien, hay personas que están dispuestas, pero no están disponibles. ¿Cuántos quieren hacer esto? Amén. ¿Cuántos pueden? ¿Cuántos quieren? Amén. Si yo preguntaran, ¿cuántos quieren evangelizar para proclamar a Cristo? Amén. Pues si no lo sabía, este próximo sábado vamos a evangelizar. Este próximo sábado vamos a evangelizar. Vamos a pararnos en las luces. No, pastor, lo que pasa es que no podemos evangelizar porque el coronavirus, no podemos tocar a la gente. No se preocupe, usted no va a tocar a nadie. Vamos a poner pancartas y vamos a levantarlas en altos con mensajes de esperanza y nos vamos a ir a las 4 luces que hay ahí. Y yo le digo, regáleme 60 minutos, 1 hora, vamos a proclamar a Cristo. No se va a enfermar, no se va a contagiar, porque lo que usted va a ver son carros pasando. Así que no hay excusa. Así que si yo dijera, ¿cuántos quieren dar a conocer a Cristo? ¡Amén! Eso se llama que gente que aparenta estar dispuesta. Pero si le digo el próximo sábado vamos a evangelizar, es que tú sabes, no es que esa hora yo me tengo que recortar. Y pues está bien, si ese es su appointment, está bien, se le respeta. Pero lo que les quiero decir, mis amados hermanos, que muchas veces aparentamos estar dispuestos, pero no estamos disponibles. Lo interesante de esta anciana llamada Ana es que ella estaba dispuesta y ella estaba disponible. Algo interesante de Ana es que Ana vivía una vida para beneficiar a los demás. Me voy a detener aquí. Cuando la Biblia dice que Ana servía de noche y de día, no solamente ella tiene devoción por Dios, es que ella está disponible para ser de bendición. Así que si ella servía noche y día, ella había dado su vida para beneficiar a los demás. Por eso es que le estoy diciendo que Ana tenía características de una iglesia saludable. Y me tengo que detener para preguntarle qué clase de vida usted está viviendo. ¿Qué clase de vida usted está viviendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Usted ha desarrollado el egoísmo a la máxima potencia, que solamente está pensando en usted y en usted? ¿O usted ha desarrollado una vida de servicio que está pensando en qué puede hacer por los demás? Pastor, no, yo vivo una vida pensando en la gente. Ok, fantástico. Te voy a hacer un examen rápido. Si vives una vida pensando en la gente, te pregunto, cuando te lleguen los $1,400, ¿has pensado en hacerle compra a algún deambulante? ¿Has pensado en ayudar a algún necesitado? ¿Has pensado en decirle, son 1,400, voy a enviarle 500 a un misionero o $100? ¿Por qué yo le digo todo esto? Porque nosotros tenemos muchas veces apariencia de piedad, pero negamos la eficacia de ella. Y muchas veces no, y yo sirvo, y mi vida es para bendecir a la gente. Pero si cuando tú vas a recibir una bendición, en la ecuación nunca está ayudar a nadie, entonces usted no sirve a los demás. Porque cuando usted desea servir a los demás, usted en sus bendiciones involucra a alguien en necesidad. Y aprovecho para decirte algo, si tú no eres una persona que bendice a los necesitados, hermano, de lo que te estás perdiendo. Para Dios es tan importante el que bendice, que la Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. ¿Usted sabe lo que es Dios sentirse en deuda con usted? No me he entendido. Cuando el Señor dice que el que le presta al pobre le da a Dios, es Dios diciendo, si le das a Él, es como si yo estuviera en deuda. Hermano, Dios no está en deuda con nadie, pero es lo que nos está diciendo. Entiendan la bendición que hay cuando sirven, entiendan la bendición que hay cuando ayudan, entiendan la bendición que hay cuando usted piensa en los demás. Y Ana no solamente era profetisa, no solamente tenía un don, es que Ana no solamente vivía para Dios, sino que Ana vivía para bendecir a los
los demás. Y una iglesia saludable no es una iglesia egoísta. Una iglesia saludable es una iglesia que piensa: ¿qué puedo hacer para bendecir la obra del Señor? ¿Qué puedo hacer para bendecir a alguien que esté necesitado? Pastor, si alguien perdió el trabajo, dígamelo, que con la bendición que me van a dar le vamos a hacer una compra. Una iglesia saludable piensa en levantar, en restaurar, en ayudar al necesitado. Y Ana tenía estas características. Ana servía de noche y de día. Por eso debemos de preguntarnos: ¿qué clase de vida estoy viviendo? Yo ayudo a la gente, porque deténgase, yo ayudo a la gente con deseo genuino, o los ayudo pensando en el beneficio que les puedo sacar mañana. Probando. Yo puedo servir, puedo ayudar, pero la intención de mi colaboración Dios la va a medir. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Entonces, ¿a qué yo quiero irles llevando en el día de hoy? Que nosotros queremos ser muchas veces bendecidos, pero no queremos ser de bendición. Si usted no quiere ser de bendición, usted no entiende la naturaleza de la bendición. ¿Me entendieron? ¿Me doy a entender en el día de hoy? ¿Por qué? Porque la razón de ser por la que Dios nos da es para que nos convirtamos en bendición. Una cosa es ser bendecido, otra cosa es ser de bendición. Cuando yo soy bendecido es porque recibo. Cuando soy de bendición es porque aporto. Entonces, tal vez alguno de ustedes pueda decir: Señor, bendíceme como Job. No sé si usted sabía que cuando usted va al libro de Job, la Biblia dice que Job era el más grande de todos los orientales. O sea, Job era un hombre rico. ¿Job era qué? Rico. Y tal vez algunos de ustedes pueden ver esos versículos bíblicos: Señor, tú habías bendecido a Job, bendíceme a mí. Sí, pero es que usted no puede entender la bendición de Job si usted no estudia el corazón de Job. Porque por algo hay gente que Dios bendice más que a otros. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Y para usted poder entender la bendición de Job, usted tiene que entender el corazón de Job. Cuando usted entiende el corazón de Job, entonces entiende por qué es que Dios lo bendijo tanto. ¿Alguien está aquí conmigo? Vamos allá rapidito. En Job capítulo 1. ¿Job capítulo qué? Versículo 3. Dice: su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 andas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Diga conmigo: él era el más grande. Wow, pero Señor, ¿por qué tú le diste tanta bendición a Job? Por el corazón que Job tenía. En el capítulo 1, la Biblia presenta de lo que Job tenía. Pero en el capítulo 29, la Biblia enseña cómo era el corazón de él. Y cuando usted estudia cómo era el corazón de Job, se va a dar cuenta por qué Dios lo había bendecido tanto. ¿Alguien está aquí? Capítulo 1 presenta sus bendiciones. Capítulo 29 presenta el corazón para los necesitados. Capítulo 29, versículo 12 dice: porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. Al pobre y huérfano yo les ayudaba. Versículos 15 y 16. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía me informaban con diligencia. O sea, capítulo 1 usted puede ver a Job siendo bendecido. Pero en el capítulo 29 es que usted entiende el corazón que tenía Job para ayudar. Entonces podemos entender por qué Dios había bendecido a este hombre. ¿Por qué le digo eso? Porque Ana también, la profetisa, había sido bendecida con Dios, con los dones que Dios le había dado. Ana había sido bendecida con los dones. Ana servía de noche y de día. Ana, Dios la había bendecido y ella servía de noche y de día. Me da y yo soy de bendición. Y esa es una característica de una iglesia saludable. Si cuando usted Dios lo bendice, a usted le pesa aportar a la obra del Señor. Si a usted le pesa dar el diezmo, dar ofrenda, si a usted le pesa contribuir a la obra del Señor, usted
habla del corazón que usted tiene. Nosotros tenemos que tener generosidad. Y a nosotros no nos debe de doler darle a Dios 1% cuando Él merece el 100% de toda nuestra vida. De hecho, el salmista dice, de lo recibido de tus manos te damos. En otras palabras, yo te doy una pequeña parte de lo que tú mismo me has dado a mí. Entonces hay que entender que Ana era una mujer que Dios la había bendecido con un don, y Ana era también de bendición. Si no vas a estar dispuesto a utilizar tu vida para beneficiar a los demás, es porque no has entendido el evangelio. Porque el evangelio se trata, de hecho, el evangelio se trata de dejar de ser para que otro sea. Pastor, no entendí, le explico. El evangelio se trata de dejar de ser para que otro sea. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia enseña que el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que los hijos de los hombres se hicieran hijos de Dios. Yo voy a despojarme de mi grandeza y voy a descender para los que están abajo puedan ascender. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? O sea, nosotros estábamos en pecado. Cristo estaba arriba, nosotros por tierra. Él se hizo hombre para los que estaban arrastrándose fueran a la altura, porque la Biblia dice que hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué significa esto? Que el Señor dejó de ser, descendió para que nosotros pudiéramos ser. Y esta es la esencia del evangelio, aportar, ser de bendición. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15, hablando de Cristo, dice, y por todos murió. ¿Qué significa eso? Voy a dar hasta mi vida por ustedes. Y la esencia del evangelio se trata de pensar en qué puedo hacer por los demás. Pensar en cómo yo puedo ser de bendición a los demás. Y esto es bien interesante, pastor. ¿Por qué es interesante? Porque Ana había recibido un don y Ana servía de noche y de día. Así que Ana tenía una característica de una iglesia saludable. ¿Qué es? Que no es egoísta. Sabe bendecir su congregación y sabe bendecir a alguien que tal vez tiene necesidad. Tercera característica que tenía Ana, que debe de tener una iglesia saludable, es que no solamente dice que servía día y noche, es que la Biblia dice de Ana que hacía ayuno y oraciones. Así que Ana tenía devoción porque ella no se apartaba del templo. Ana tenía disposición porque ella servía, pero si dice que ayunaba y oraba es porque Ana era una anciana que vivía entregada. Ese es el próximo punto que les quiero presentar a ustedes en este momento dado, la entrega. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Fíjese que no te estoy preguntando si te estás vistiendo como con apariencia de piedad. No te estoy preguntando que si te sabes el Salmo 23 de memoria. La pregunta es cómo está nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos viviendo delante del Señor? Si la Biblia dice que ella servía, es porque era de bendición para los demás. Si la Biblia dice que hacía ayunos y oraciones, es porque ella estaba entregada a su Dios. Y lamentablemente muchas veces nuestra manera de vivir evidencia que no estamos entregados. Muchas veces nuestra manera de vivir evidencia que a Dios le damos si algo nos sobra. Hermano, pero así no se vive la vida cristiana. Nosotros somos o nosotros no somos. Y Ana vivió una vida de entrega. No me voy a conformar con el don que tengo. Voy a servir de noche y de día. Y voy a mantenerme activa en mi intimidad con Dios. Ahora, no solamente esta mujer vivió una vida de entrega, sino que la Biblia dice que ella daba gracias a Dios. Eso le sumamos el segundo punto. Ana era una mujer que vivía en gratitud. Entonces, cuando nosotros vamos sumando, número uno, Ana no se alejaba del templo, ella tenía devoción. Número dos, Ana servía de noche y de día, tenía Ana, diga conmigo, disposición. El número 3, Ana hacía ayuno y oración. Ana vivía una vida de entrega. El número 4, ella daba gracias a Dios. Era una mujer agradecida. Cuando tú sumas tu disposición, cuando tú sumas tu devoción con tu disposición, cuando le sumas a eso la entrega, cuando le sumas la gratitud,
Usted se da cuenta que son características de una iglesia saludable. Porque una iglesia saludable tiene que cultivar su vida espiritual. Una iglesia saludable tiene que aprender a servir y ser de bendición. No todas las bendiciones que Dios te da son para ti. Contribuye en la congregación, contribuye a los que pueda. Una iglesia de bendición es una iglesia que no le pesa congregarse, porque para ellos estar en la presencia de Dios es un deleite. Repito, porque para ellos estar en la presencia de Dios es un deleite. Es un deleite, es un deleite, es un deleite, es un deleite. Así que Ana daba gracias. Escúcheme bien. ¿Sabe quién daba gracias a Dios? Alguien diga conmigo, Ana. No, escuche, ahí hay más. Cuando usted se da cuenta, Ana era anciana. Le pregunto, la Biblia dice que en ese momento era casada. ¿Qué dice? ¿Que era qué? Deténgase one moment. En el contexto del primer siglo, una mujer viuda era fácilmente podía caer siendo una mujer que terminara, hermano, mendigando. ¿Lo dije bien la palabra? Mendigando. Una iglesia saludable aprende a hablar mejor. Ok, escúcheme bien. ¿Usted recuerda que hay un caso en el Antiguo Testamento de una mujer que su esposo había muerto, tenía una deuda y fueron a buscar a sus hijos para tomarlos como esclavos? ¿Usted recuerda? ¿Recuerdan? Ok. Y la mujer clamó fuertemente donde el profeta porque ella quería que el profeta la ayudara. ¿Por qué tenía la desesperación? Sencillo. Porque si tú eras viuda y tú no estabas bien económicamente y no tenías hijos, los últimos años de tu vida tú las ibas a pasar mal. Por eso es que usted se va a dar cuenta que cuando Jesús está siendo crucificado, escuche, cuando Jesús está siendo crucificado, Jesús sabía, en ese entonces José ya no estaba vivo. Y Jesús sabía lo difícil que iba a ser para María quedarse sin Jesús, si su esposo iba a ser, es una mujer viuda y Jesús estaba a punto de morir. Cuando Jesús le dice, madre ahí tu hijo, hijo ahí tu mujer, que Jesús le ordena a uno de sus discípulos que se encargue de María, es porque Jesús sabía que en esa época una mujer viuda, si no tenía quien la sostuviera, era una mujer que iba a pasar muchas necesidades. Gracias, es ahí tu madre. ¿Por qué yo le digo todo esto? Porque el caso de Ana no es que era una anciana, es que la Biblia dice que ella era viuda. Así que lo más seguro es que Ana en algún momento dado podía tener problemas económicos. Pero la Biblia dice que ella no se apartaba del templo, que servía de día y de noche. La Biblia enseña que ella ayunaba y oraba. Y la Biblia enseña que ella daba gracias a Dios. En otras palabras, mi devoción, mi manera de vivir hacia Dios, yo no la voy a condicionar dependiendo de lo que me esté pasando. Me esté pasando, no me esté pasando, Dios sigue siendo grande en mi vida. Tenga o no tenga, yo voy a servir de día y de noche. Haya o no haya, yo no me voy a apartar del templo. O sea, en otras palabras, Ana era una anciana que demostraba: yo no voy a servir a Dios dependiendo cómo amanezca el día. Yo no voy a servir a Dios dependiendo si me dieron una ofrenda o si me ayudaron. Es que Dios es más grande que mi crisis. Dios es más grande que mis necesidades. Dios es más grande que cualquier cosa que me pueda pasar. Aleluya. Y cuando la iglesia es saludable, no es una iglesia ñoña, no es una iglesia que se queja por cualquier bobería, no es una iglesia que está buscando excusas. El que es maduro no busca excusas, busca oportunidades. ¿Alguien está conmigo en el día de hoy? Y Ana tiene características de una iglesia saludable. Vive agradecida, vive una vida de entrega, tiene devoción, sirve de día y de noche. Y el último punto que le quiero tocar en el día de hoy, la Biblia dice que Ana hablaba del niño Jesús. Oh, espérese. Le voy a explicar esto porque esto es la cherry en el sundae. Un poquito de whipped cream por el lado. Escúcheme. Ella
tenía devoción, no se apartaba del templo. Ella tenía disposición, sirvo de noche y de día. Escuchen, de cada tiempo ella servía. Hay personas que tú le puedes decir, mira hermano, me ayuda esto. No, pero es que ya yo ayudé el mes pasado. Pastores, que hace 6 meses yo ayudé. O yo recuerdo hace 4 años que yo barrí, hace 4 años aquí un día. Ana es de esas ancianitas que parece que tenía baterías Duracell con cabeza de cobre. O sea, que era una mujer, hermano, que, escúcheme bien, su agradecimiento hacia Dios era tanto que ella entendía que lo mínimo que podía hacer es dar su vida completa al servicio de su Dios. Oh, come on, somebody. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Dar su vida completa. Entonces, la realidad, escúcheme bien, la realidad es que nosotros no queremos dar nuestra vida, nosotros queremos dar migajas de ella. Pero Ana era una anciana con características de una iglesia saludable. Y por último punto que le voy a tocar en el día de hoy, la Biblia dice que Ana hablaba del niño. Termino, voy en la última parte. Este es el último punto. Una iglesia saludable no se cansa de proclamar a Jesús. ¿Alguien está aquí? Entonces, eso me lleva a hacerles una pregunta. One question. Y es que la Biblia dice que Ana hablaba del niño. ¿Ana hablaba de quién? Deme un segundito que se lo voy a leer textualmente. Dice, y hablaba del niño a todos. ¿A quiénes? A todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana hablaba del niño a todos. Míreme para acá. Cuando tu vida espiritual está saludable, cuando sientes devoción por Dios, Jesús se convierte en tema de tus conversaciones. Entonces me lleva a hacerles una pregunta. Cuando tú te reúnes con la gente, ¿de qué hablan? Hoy este culto va a estar maravilloso. Escuche bien. Dice que Ana hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. ¿Qué implica eso? Que Jesús era para Ana el tema de conversación. Entonces, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, muchas veces puedes, si tú evalúas la conversación que tú tienes con la gente, te va a escuchar, no me malinterprete. No es que sea pecado que vayamos a casa de alguien, vamos a ver el partido de fútbol y estamos conversando que si quién ganó más, que si la patada, que si el toso. No es que sea pecado socializar. Pero si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, nosotros hablamos tanta bobería. No es que esté mal ni sea pecado. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien, oye, leí un versículo bíblico hoy que me voló la cabeza, déjame compartirlo? ¿Tú sabías que en 2 de Corintios dice esto? ¿Tú sabías que? Nos reunimos y muchas veces, ¿te fijaste? Yo creo que la falda que se puso la hermana fue la misma que la semana pasada. Yo creo que, ¿te diste cuenta? Yo creo que se picó el pelo. Y tú, ¿viste bien? Y el hermano, ¿te diste cuenta que la camisa no le cerraba bien? Yo creo que aumentó de peso. Entonces, estamos tan pendientes a la vida de la gente que hemos descuidado bendecir a la gente. ¿Alguien está aquí conmigo en el día de hoy? ¿Que si alguien está conmigo en el día de hoy? ¿Te molesta que el hermano aumentó de peso? Sencillo, regálale una membresía en un gimnasio.
¿Te molestó que la hermana se puso la falda de la semana pasada? Sencillo, regalar una gift card o llevar al mall y comprarle ropa. Pero lo que les quiero decir en el día de hoy es que hablamos tantas cosas insignificantes y invertimos el tiempo muchas veces para hacer daño, para sembrar veneno, para chismes, para contienda, para bochinche, para tantas cosas. Y sin embargo, las características de un hermano, las características de una iglesia saludable es que Cristo esté en sus conversaciones, es que vivimos apasionados, es que estamos entregados en ayuno y oración, es que no nos pesa ir a la casa de Dios porque tenemos devoción, no somos egoístas porque servimos si es necesario de día y de noche. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? ¿Alguien se atreve a decirle, Señor ayúdame, Señor ayúdame, Señor ayúdame? Es más, vamos a lastimar nuestro orgullo. ¿Alguien se atreve a decir, rescátame porque si no me pierdo? ¿Alguien se atreve, rescátame porque si no me pierdo? Rescátame, rescátame. Qué triste sería que nos perdiéramos en la banca de la iglesia. Qué triste sería que nos descarriáramos escuchando palabras cada semana. No, hermano, no basta con llegar. Hay que tener devoción, hay que tener entrega, hay que servir si es necesario de día y de noche. Hay que estar agradecido y Cristo tiene que ser el tema en nuestras conversaciones. ¿Alguien puede levantar su mano y adorar al Rey? ¿Alguien puede adorar al Rey? ¿Alguien se atreve a decir, Señor, ayúdanos a hacer una iglesia saludable? Dígale, Señor, ayúdanos a hacer una iglesia saludable. Que cuando Cristo mire la iglesia de forma